Ya está. Entonces empezamos, ¿no? Me había quedado en Tajahuana, capital de Paracas Caverna, y Topara, capital de Paracas Necrópolis, ¿no? En Tajahuana los mantos eran simples, Paracas Caverna, mientras que en Topara, en Paracas Necrópolis, los mantos eran más elaborados, más hermosos, ¿no? Y tanto en Paracas Caverna como en Paracas Necrópolis realizaron las trepanaciones craneanas, ¿no? ¿No? Estaban los famosos cirujanos más antiguos del Perú, ¿no? De la época, conocidos como los circá, ¿no? Así le llamaban a los cirujanos, los que realizaban las deformaciones de los cráneos o curaban las cabezas rotas, ¿no? Esas operaciones que realizaban los paracas, ¿ya? Muy bien, con eso acaba todo lo de primero, y ahora vamos para terminar con los tres temas de segundo, ¿ya? Los tres temas de segundo año son descubrimiento de América, los viajes de Pizarro y la marcha al Cusco, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué me voy a acordar de los viajes del descubrimiento de América? Ya, el descubrimiento de América, primero, ¿por qué se va a dar esto, no? ¿Por qué se va a dar esto del descubrimiento de América, no? Bueno, fue de casualidad, porque los europeos no sabían que existía América, ¿no, chicos? Ellos no sabían de la existencia de América, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo así llegaron a descubrir América, no? Y es más, el descubridor de América, Cristóbal Colón, se murió, se murió en el año 1506 sin saber que había encontrado un continente nuevo, ¿no? Él nunca se enteró, él se murió pensando que había llegado a la India, ¿no? Él murió con esa idea. Entonces, ¿qué de importancia tiene la India, este país de la India que queda en Asia, o qué relación tiene la India con el descubrimiento de América? Muchísimo, ¿ya? Escúchenme. La relación es esta, ¿ya? La India era un lugar, escuchen, la India era un lugar donde los europeos, antes de que encontraran América, los europeos iban a buscar productos, ¿no? Que no había en Europa, ¿no? Los comerciantes europeos iban a la India por las telas, las sedas, por ejemplo, por la pimienta, ¿no? Por las nueces, iban por esto, y por otros productos, ¿no? Que no habían en Europa. Entonces, los comerciantes europeos iban a la India, los compraban y luego regresaban a Europa y lo vendían y así se volvieron millonarios, ¿no? Las ciudades, Génova, Venecia, todo eso, adquirieron mucha importancia. ¿Y qué pasó? En el camino que hay de Europa a la India, tenían que pasar por Palestina, y Palestina había sido conquistada por los árabes. Entonces, los árabes, como no eran de otra religión, y los europeos eran católicos, los árabes no lo dejaban pasar. Ya en esa época había una guerra entre la religión árabe y el catolicismo europeo, ¿no? Y no podían pasar. Y ojo, y si le daban permiso para que puedan pasar y ir a la India, los dejaban pasar, pero cuando regresaban, los mataban y les robaban todo lo que traían de la India. ¿Me entienden? Entonces era peligroso ir a la India ahora, ya, porque los árabes se habían apoderado de ese camino, ¿ya? ¿Entendido? Ya, y hasta ahí dirán, profe, ¿y qué tiene que ver eso con América? Bueno, tiene que ver que Colón y muchos europeos estaban tratando de buscar otro camino para llegar a la India. ¿Me entienden? Esa era la idea, cómo llegar a la India. ¿Y por qué era tan importante? Por el gran ingreso económico que provocaba ir a la India y traer esos productos. Y además los europeos se habían acostumbrado a estos productos y ahora ya no los podían tener. Entonces, Portugal estaba buscando otro camino hacia el sur, ¿no? Yendo por África. Y Cristóbal Colón, que todos lo consideraron loco, dijo que no, que se podía llegar a la India viajando hacia el occidente. Y todos le dijeron, ¿cómo vas a viajar al occidente si ahí acaba el mar? Y Colón dijo, no, el mar no acaba ahí, porque la Tierra es redonda. Y si yo doy la vuelta entera a la Tierra, voy a llegar a la India por el otro lado. Todos se reían de Colón, le dijeron que estaba loco y que todo es, ¿no? Porque todos sostenían que si viajabas hacia el occidente, el mar acababa y ahí había un precipicio y los barcos iban a caer. Eso porque decían que la Tierra era plana, ¿no? O que antes de llegar a ese precipicio el agua comenzaba a hervir y que había monstruos y toda esa cuestión, ¿no? Ustedes saben que eso no es cierto, pero así pensaban pues en esa época. La iglesia sostenía que la Tierra era plana, ¿entendido? Y Colón decía que no. Bueno. Los únicos que le hicieron caso a Colón fueron los reyes de España, ¿ya? Porque cuando Colón fue a Francia, fue a Inglaterra, fue a Portugal, todos se reían en su cara y le dijeron loco y lo votaban, ¿no? Es más, en España también, la primera vez que fue, tampoco le creyeron. Recién en la segunda le creyeron a Colón y le financiaron su viaje, ¿no? Entonces, el motivo
el motivo, ¿no? La motivación que se va a dar en todo esto fue llegar a la India, ¿entendido? Por eso es que la relación del descubrimiento de América con llegar a la India es muy fuerte, ¿no? Es más, cuando Colón llega acá a América, él pensó que había llegado a la India y se murió Colón pensando que había llegado a la India, ¿ya? Y es por eso que cuando Colón desembarca acá el 12 de octubre de 1492, cuando Colón descubre, la palabra descubre está mal dicha, cuando Colón encuentra América, 12 de octubre de 1492, cuando ve Colón a los primeros hombres primitivos, o los primeros habitantes de América, como Colón pensaba que estaba en la India, les dijo indios. Por eso es que tenemos por eso es que en Europa nosotros nos dicen indios, ¿no? Porque en un comienzo se pensó que se había llegado a la India, ¿no? Después de que después ya cuando Colón ya estaba a punto de morir, de ahí recién se dan cuenta que no estaban en la India, sino que era un continente nuevo, ¿no? ¿Quién se dio cuenta de eso? A ver, lo de segundo se deben acordar. Américo Vespucio se dio cuenta, ¿no? Américo Vespucio no era español ni italiano, era portugués. Él hace un mapa y se da cuenta que no era la India, ¿no? Y en honor a él le ponen este nombre América, ¿no? Sonaba feo decir Américo. ¿Cómo le ponemos a este nuevo lugar? Américo, ¿no? Mejor América, más bonito. Entonces, América, ¿no? En honor a Américo Vespucio, así se llama nuestro continente. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Entonces, ya saben, Colón llega a América motivado por encontrar la India. Colón pensó que había llegado a la India, les puso indios a los habitantes, ¿no? Se murió sin saber que había había encontrado un nuevo continente, murió en Valladolid, ¿no? En 1506, ¿no? Y Colón nunca se enteró, ¿no? El que sí se dio cuenta fue Américo Vespucio. ¿Estamos claros hasta ahí? Américo Vespucio es el que se da cuenta de esto, ¿no? ¿Cuántos viajes realiza Colón para llegar a... Después de que encuentra América, en el primer viaje, Colón va a realizar 3 viajes más, o sea, realiza 4 viajes, ¿no? ¿Y cómo es, no? 4 viajes y en ninguno de los 4 se dio cuenta. Él siempre pensó que estaba en la India, ¿no? Nunca se llegó a dar cuenta, ¿no? 4 viajes donde iba descubriendo, ¿no? La isla de San Salvador, que es lo primero que encontró, ¿no? Porque primero Colón llega a las islas, no llega al continente, primero llega a las islas, ¿no? La isla de San Salvador, la isla de la Española, como así le puso. Recién en el tercer viaje llega al continente, a las costas de Venezuela, recién en el tercer viaje. Pero ocurre algo bien triste en el tercer viaje, ¿no? Como en toda la historia de los seres humanos, ¿no? Comienzan las envidias, y algunos españoles lo denunciaron a Colón y vino un representante de España y miren a este gran personaje, lo encadenan y lo llevan preso a España, ¿no? Lo llevan preso y regresa a España preso y encadenado, ¿no? Pero una vez que baja del barco y llega a España, la reina Isabel, que era su protectora, la que le había financiado el viaje, la reina Isabel y su esposo Fernando, los reyes católicos, pero más era ella se molesta e inmediatamente ordena su liberación, ¿no? ¿No? Porque ella era muy amiga. Ahí, escuchen, estos chismes, son chismes así como chismes que salen en la televisión, así, de la farándula, así. Los chismes de la época dicen, ¿no? Sin confirmar, dicen que parece que la reina Isabel estaba enamorada, ¿no? O sentía muchísimo cariño por Cristóbal Colón, ¿no? Dicen, porque incluso en ese momento cuando ella lo ve que lo encadenan, que lo traen encadenado, ella monta en cólera y ordena su inmediata liberación, ¿no? Eso no está comprobado, pero siempre se ha hablado, ¿no? De que algo hubo entre Colón y la reina Isabel, ¿no? A pesar que la reina Isabel estaba casada, ¿no? Con Fernando de Aragón, ¿no? El otro rey católico. ¿Entendido? Entonces, Francisco de Bobadilla, ya me acordé, es el personaje que lo encadena a Colón, ¿no? ¿Pero por qué lo encadena? Porque los españoles que estaban en América, muchos de ellos con envidia y todo eso, lo acusan, ¿no? De que estabas actuando de mala manera, por eso lo encadenan. Después de eso, Colón realiza un cuarto viaje y de ahí ya no, porque ya enferma y muere en 1506, ¿ya? Esos son los relacionados con los viajes de Colón, ¿ya? ¿Entendido? La primera ciudad que Colón funda en América se llama La Isabela, mira, ahí está, en honor a la reina Isabel, ¿ves? ¿Te das cuenta? Algo había entre ellos, ¿no? En honor a la reina Isabel, él funda la primera ciudad española acá, que se va a llamar La Isabela. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Muy bien.
Eso es con relación al descubrimiento de América, ¿no? Ya dije la fecha del descubrimiento, 12 de octubre de 1491. ¿Ya? Ahora vamos al tema número 5, que vendría a ser el segundo tema del segundo año, que son los viajes de Pizarro. A ver, los del segundo sí se acuerdan un poco más esto, porque hace poco lo han visto, ¿no? ¿Cuántos viajes realiza Pizarro para conquistar el Imperio Inca? 3. ¿No? Para que Pizarro conquiste a los incas realiza 3 viajes. Primer viaje es viaje de exploración. ¿No, Derian? Víctor, ¿se acuerdan? Miguel, perdón, Dulce. Viaje de exploración, el primer viaje. ¿Por qué le llama viaje de exploración? Porque todavía existía la duda. No estaban seguros de que el Imperio Inca existía. Ellos estaban explorando a ver si era cierto. ¿No? Derian, Víctor, ¿se acuerdan? Ellos habían escuchado, ¿no? Pero todavía tenían la duda que existirá o no existirá. Ellos les habían dicho que en el sur había un reino, ¿no? Que era muy rico en oro y plata. Era verdad, sí, pero ellos todavía no sabían si era cierto. Por eso su primer viaje se llama viaje de exploración. Es más, en ese viaje, uno de los socios, el mejor amigo, hasta ese momento eran amigos de Pizarro, Diego de Almagro pierde un ojo, ¿recuerdan? En Puerto Quemado, Diego de Almagro queda tuerto, pierde un ojo en Puerto Quemado, ¿no? Fue atacado por los indios, ¿no? Pierde un ojo ahí Diego de Almagro. Ya, entonces, termina el viaje de exploración, regresa y todavía no habían encontrado al Imperio Inca. O sea, seguían con la duda. ¿Existe o no existe el Imperio incaico, ¿no? Entonces realizan un segundo viaje, ¿ya? Diego de Almagro, que ahora que estaba tuerto, Francisco Pizarro, que estaba al mando, y Hernando de Luque, que era el sacerdote que conseguía el dinero para financiar el viaje, ¿no? Van al segundo viaje. El segundo viaje se llama viaje de descubrimiento. Así se llama el segundo viaje. Viaje de descubrimiento. ¿Por qué? Porque en este viaje comprueban que el Imperio Inca sí existía. Ahora sí ya lo habían encontrado. Ahora sí pero ¿qué pasó? Que Pizarro se fue quedando sin hombres, ¿no? Se fue quedando sin alimentos. Y Diego de Almagro había ido a Panamá a conseguir alimentos y todo eso, fue detenido. Y Diego de Almagro no podía ir a ayudar a Pizarro porque en Panamá lo habían detenido. Y Francisco Pizarro estaba sufriendo en una isla, en la isla del Gallo. Le quedaban pocos hombres, ¿no? Y no tenían cómo alimentarse. Y en eso vienen de Panamá unos enviados y le dicen a Pizarro que lo venían a recoger, a él y a sus hombres para regresarlos, ¿no? Y Pizarro no quería porque como ya sabía que existía el Imperio Inca, él les da a escoger a sus hombres, ¿no? La leyenda dice que hace una raya en el piso, en la isla del Gallo, y les dice, los que quieran cruzar la raya hacia el norte y regresar, regresen para que sean pobres. Y los que quieren ser ricos, vengan, crucen la raya hacia el sur conmigo, que vamos a ser ricos, ¿no? Y solo 13 hombres cruzan la raya, y por eso a esos 13 se llaman los 13 de la isla del Gallo, los únicos que le mantuvieron fieles a Pizarro, ¿no? Los otros se regresaron, pero finalmente, poco tiempo después, Pizarro se da cuenta que con 13 hombres no iba a poder conquistar al Imperio Inca, por eso regresa con la intención de un tercer viaje, ¿ya? Y este es el más importante. El tercer viaje se llama Viaje de la Conquista, ¿ya? El tercer viaje se llama Viaje de la Conquista. ¿Por qué se llama así? Porque en este viaje ya se va a conquistar al Imperio Inca. Pero, escuchen, Pizarro va a tener que conseguir dinero ahora para financiar un tercer viaje, porque ya en Panamá nadie le iba a prestar. Es más, estaba endeudado. ¿Ya? Entonces viaja a España y hace un contrato con el rey Carlos V, que era nieto de los reyes católicos, ¿no? Él hace el contrato, la capitulación de Toledo, y él le va a pagar todo a Pizarro para que organice, le va a dar barcos, le va a dar dinero, para que compre armas, para que pague a los hombres, alimentos, todo, ¿no? Entonces, Pizarro era la cara visible para el rey. Pizarro no lo conocía Almagro, ¿no? Por eso más hablaba con él y por eso Pizarro sacó mayor ventaja. Como el rey solo lo conocía a él y Almagro no consiguió tanto. Y ahí comienzan los problemas entre Pizarro y Almagro, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí se va a organizar eso. Pizarro recoge a sus hermanos, que tenía 4 hermanos, y regresan e inician la conquista del imperio, ¿no? Ahora, ¿van a tener éxito? Sí, pero esto se va a dar, sobre todo, chicos, el fin del Tahuantinsuyo, del imperio incaico, se va a dar sobre todo porque acá
dentro del imperio había peleas, ¿no? Entre los hermanos, había una guerra entre los hermanos Huáscar y Atahualpa por ver quién se quedaba con el trono incaico, ¿no? Este es uno de los principales motivos, no es el único, hay más, pero este es uno de los principales motivos por los cuales el imperio del Tahuantinsuyo se va a venir abajo y Pizarro va a aprovechar para conquistar este imperio, ¿no? Porque había una desunión. ¿Por qué más había desunión? Escuchen, porque los pueblos indígenas de la sierra del Perú y de la costa, que habían sido conquistados por los incas, por ejemplo, los huancas, los chimú, los chinchas, los cañaris, los chachapoy, estos, odiaban a los incas. No soportaban la idea de haber sido conquistados. Entonces, estos pueblos indios ayudaron a los españoles a luchar contra los incas. Eso fue otro de los motivos por los cuales también los españoles lo derrotaron. Porque imagínate, el ejército incaico que tenía 10.000, 15.000 hombres, y el ejército español que tenía, a lo mucho pasaba de los 200, ¿no? ¿Cómo 200 contra 15.000, 20.000 hombres, ¿no? ¿Cómo pudieron derrotarnos? Sí, pues tenían armas de fuego, cañones, caballos, en eso nos ganaban, y eso sorprendía a los indios, pero de todas maneras eran pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo creció el ejército de Pizarro? Porque se le unieron los indios de la sierra que odiaban a los incas, ¿no? Los huancas, los chimús, los chachapoyas, los chinchas que estaban en la costa, ¿no? Y así el ejército español aumentó en tamaño, ¿no? Entonces, esto, los pueblos que odiaban a los incas, y la guerra, la desunión que había en el imperio incaico entre los hermanos, esto fueron lo que prácticamente aprovecharon los españoles para conquistar el Tahuantinsuyo, ¿ya? Ahora, la religión siempre está metida en toda esta cuestión. Junto con los conquistadores llegaron los sacerdotes, ¿no? Para enseñar la religión católica a los indios, a los nuevos indígenas, ¿no? Que ellos querían convertir al catolicismo. Y estos religiosos estaban, ¿cómo te digo? Agrupados en órdenes religiosas, ¿no? Y un personaje de este que estuvo el día que se capturó a Atahualpa es el fray Valverde, Vicente Valverde, era un sacerdote. Y él pertenecía a la orden de los dominicos, ¿no? O Santo Domingo. Esa fue la primera orden religiosa, ¿ya? O una de las primeras órdenes religiosas, ¿no? Él es el que, escuchen, cuando los españoles iban a conquistar un pueblo, ellos te sacaban, por decir, un papel, ¿no? Te sacaban un papel que se llamaba requerimiento, escucha, y ahí te comenzaban a leer. Por orden de su majestad, tal, 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 les pedimos a ustedes que se someten a la autoridad, nosotros vamos a traer cultura, o sea, todo lo que ofrecían, ¿no? Si no lo aceptan, vamos a tener que conquistarlos por la fuerza, ¿no? Ahora, si el pueblo aceptaba, no había problema, ¿no? Pero si no aceptaba, ya comenzaba la conquista por la fuerza, ¿no? Entonces, el que le lee eso a Atahualpa es el cura Valverde. Los españoles estaban escondidos ahí en la ciudad de Cajamarca y Atahualpa con todo ese ejército estaba en medio de la plaza, ¿no? Sale el cura, le lee pidiéndole su rendición y le da una Biblia para que se someta al catolicismo, ¿no? Y Atahualpa pues nunca en su vida había visto un libro, nunca en su vida sabía lo que era la Biblia. Atahualpa lo mira todo y lo tira al suelo, ¿no? Y para los católicos pues tirar la Biblia en esa época era una ofensa, ¿no? Entonces esa fue la señal y los españoles comenzaron a disparar los cañones, sus armas de fuego, y los indios se asustaron porque nunca en su vida habían visto eso, ¿no? Y más por susto que por otra cosa fueron derrotados y el Inca Atahualpa es capturado, ¿no? Entonces, esto, ¿quién lo inicia? El cura Valverde, ¿no? A leer esa hoja de requerimiento, ¿no? Y todo eso, ¿no? ¿Entendido? Ahora, ¿por qué Pizarro quería capturar a Atahualpa? Porque Atahualpa, en ese momento, Pizarro ya estaba enterado de la guerra que había entre Huáscar y Atahualpa, y sabía que Atahualpa había ganado esa guerra, ¿no? Y que él era ahora el Inca, ¿no? Que era la máxima autoridad. Por eso es que lo quiso capturar. Y como lo tenía cerca, porque Pizarro había llegado hasta las costas de Piura y funda, ojo, la primera ciudad española que fundan los españoles acá en el Perú es la ciudad de Piura, San Miguel de Piura, o San Miguel de Tangarará. Es la primera ciudad que fundan acá, ¿ya? Entonces, de Piura a Cajamarca está cerca. Pizarro estaba ahí, había fundado San Miguel de Piura y se entera que Atahualpa había ganado la guerra y que estaba descansando en los baños termales de Cajamarca, ¿no? Los baños del Inca que le dicen, ¿no? Y Pizarro dijo, ¿dónde queda Cajamarca? Ahí en idioma quechua es Caxamarca con X, ¿no? Después ya se convirtió a Cajamarca, ¿no?
y los indios pues le decían que queda acá cerca, pero hay que subir la montaña a los Andes, ¿no? Y ahí es donde Pizarro llega y captura al Inca Atahualpa. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Y el último tema es la marcha al Cusco. De Cajamarca al Cusco sí está lejos. Cajamarca está en el norte, el Cusco está en el sur. Pizarro ya había capturado a Atahualpa, Pizarro había ejecutado al Inca Atahualpa. Recuerden que lo ejecuta, ¿no? Primero lo acusa de traidor, de hereje, de un montón de cosas y lo ordena que lo quemen, ¿no? Pero como Atahualpa acepta bautizarse, ¿no? Como Atahualpa acepta bautizarse, le cambian la pena de muerte y le dan la pena del garrote. ¿Qué es la pena del garrote? Que lo van a ahorcar, ¿no? Lo sientan en una silla así como estoy yo, y atrás de la silla había un parante, ¿ya? Apoyan su cabeza en el parante, así como me estoy poniendo yo, y acá me ponen una cuerda que llegaba hasta atrás, ¿no? Y desde atrás un hombre va dando vueltas a un torniquete, y mientras lo dan vueltas, la cuerda me va apretando contra el palo que está atrás mío, y me va asfixiando, ¿no? Esa es la pena del garrote, ¿ya? Entonces a Atahualpa le dijeron, o mueres quemado, pero si te bautizas, ya no te vamos a quemar, vas a morir con la pena del garrote, ¿no? Y Atahualpa aceptó bautizarse, pero igual murió, ¿no? Entonces, Pizarro ahora quería llegar al Cusco, ¿no? Porque Atahualpa tenía 3 generales que estaban con el gran ejército de Atahualpa por toda la sierra, ¿no? Chicos, temblor, tranquilos, ¿ya? Voy a ir fuerte. Ya está pasando, ya está pasando, ya están abriendo mi puerta. ¿Han sentido? ¿Han sentido? Ya está pasando ya. Un ratito voy a poner esto, ¿no? A ver, prende tu audio. ¿Me escuchan? Ya, ¿me escuchan? Quiero saber si me escuchan. Contesten, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Pero Sí, se escucha. necesito que me respondan por su audio para yo saber si los puedo escuchar. Digan algo, díganme algo. Sí, se la escucha, profe. Ya, muy bien. Listo, entonces me había quedado en que, allá, a ver, vamos a aprender esto. Ya, ahora se me escucha más alto. Ahora se me escucha más alto. Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien. Entonces, les decía que a la muerte de Atahualpa, con esto ya acabamos, que a la muerte de Atahualpa todavía quedaban 3 generales de Atahualpa en medio de la sierra, ¿no? Y que ellos iban a impedir que Pizarro llegue al Cusco y tomara la capital incaica, ¿no? ¿Cómo se llaman estos 3 generales? Ojo, están en quechua todos, ¿ya? Uno se llama Calcuchimat, un general se llama Calcuchimat, el segundo general se llama Quisquis, ¿no? Suena gracioso, ¿no? Pero así se llama Quisquis, ¿ya? Y el tercer general se llama Rumiñahui, ¿ya? A ver, repito, se llaman Calcuchimat, Quisquis y Rumiñahui, ¿ya? Entonces, Pizarro sabía que a ellos tenía que enfrentarse, ¿no? Porque eran los generales seguidores de Atahualpa y además ellos, estos generales, ya le habían perdido el miedo a los cañones, ya no les sorprendía, ¿no? Y estaban pues con deseos de vengar la muerte de su Inca, ¿no? Del Inca Atahualpa, ¿no? Mientras tanto, en el Cusco, se preparaba también la defensa de la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Pizarro? ¿Ya? ¿Qué hizo Pizarro? Como Atahualpa había sido ejecutado, entonces Pizarro va a nombrar un Inca, pero un Inca que lo iba a manejar él, ¿ya? Y este Inca también era hermano de Atahualpa y de Huáscar, ¿ya? Este Inca se llamaba Tupat Hualpa, a él lo nombra, ¿no? Pero no era un Inca verdadero, era un Inca manejado por los españoles. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, y con él comienza a andar. ¿Y por qué nombrar a este Inca? Para que los pueblos que encontraran el camino, al ver que había un nuevo Inca, no
ya no lo atacaran y todo eso, ¿no? Entonces con esa idea va nombrando este inca. Y tuvo tanta suerte, Pizarro, que llega, en el recorrido llega a capturar a uno de los generales de Atahualpa, captura a Calcuchímac. Calcuchímac cae en una trampa y es capturado, y ahora Pizarro ya tenía a Calcuchímac y tenía al nuevo inca, Tupac Hualpa, ¿no? Y con ello va avanzando. Pero a mitad de camino, Tupac Hualpa es envenenado, ¿ya? Tupac Hualpa es envenenado, y Pizarro encontró acá la excusa para eliminar a Calcuchímac, ¿no? Entonces, no se sabe quién fue el que envenenó a Tupac Hualpa, pero Pizarro le echó la culpa a Calcuchímac, ¿no? Calcuchímac fue acusado y lamentablemente a Calcuchímac lo quemaron vivo, ¿no? Acusado de haber envenenado al inca Tupac Hualpa, ¿no? Ahora ya Pizarro ya no tenía 3 generales, ya había eliminado a uno. ¿Recuerdan que te dije que había 3? Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui, ¿no? Ahora ya quedaban 2, porque Calcuchímac ya lo había eliminado, ¿no? Entonces tenía que enfrentarse ya con dos generales de Atahualpa, ¿no? Con el que se enfrentó más va a ser con Quisquis, ¿no? Él va a organizar, miren, Quisquis es el que va a organizar la resistencia, ¿no? Contra los españoles en el sur, va a tratar de impedir, ¿no? Lamentablemente Quisquis también es derrotado y también es ejecutado, ¿no? El único que va a sobrevivir y se va a esconder es Rumiñahui, ¿no? Pero Quisquis también es derrotado, ¿no? Por los españoles, ¿no? Y en este caso es derrotado Quisquis porque al ejército español se habían unido los indios. ¿Recuerdan que les dije que habían indios que odiaban a los incas? Los huancas, los chachapoyas, los cañaris, los chimús, los chancas incluso, ¿no? Y de la costa también habían indios, ¿no? Entonces el ejército de Pizarro cada vez crecía más, pero formado por indios que odiaban a los incas, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué hizo Pizarro? Tenía que entrar al Cusco y no tenía un inca. ¿Recuerdan que Túpac Hualpa había muerto envenenado? Entonces Pizarro va a nombrar otro inca, al que le van a llamar el Inca Títere. ¿Ya? Este inca también era hermano de Huáscar y de Atahualpa. ¿Saben quién es? Es Manco Inca, ¿no? Con Manco Inca, Pizarro entra a la ciudad del Cusco, ¿ya? Pero ojo, Manco Inca fue engañado. Escuchen, ¿ya? Pizarro le hizo creer a Manco Inca, ¿ya? Escuchen, Pizarro le hizo creer a Manco Inca que él venía como salvador, ¿no? Y que él venía a vengar la muerte de Huáscar. Ustedes saben que Atahualpa ordenó la muerte de Huáscar cuando le ganó la guerra, ¿no? Y Manco Inca era hermano de los dos, pero Manco Inca era defensor de Huáscar, ¿no? Entonces Manco Inca cayó en la trampa, ¿no? Y pensó que los españoles y que Pizarro venían a restaurar el trono de Huáscar y que el trono se lo iba a entregar a él en el Cusco. Y entonces Manco Inca cae en la trampa y entra a la ciudad del Cusco. Ya no hubo resistencia, ¿no? Como vieron entrar a Manco Inca, pero una vez que entraron al Cusco, Manco Inca fue capturado y ya no pudo salir del Cusco, ¿no? De esa manera, con ese truco, Pizarro pudo entrar, ¿no? Pudo entrar a la ciudad del Cusco y tomar la ciudad, ¿no? Y después comenzaron a robar todo, porque Cusco era una ciudad pues con muchísimos objetos, ¿no? Como el templo de Coricancha, por ejemplo, que estaba cubierto, era un disco de oro gigantesco que representaba el sol, ¿no? Completamente hecho de oro, ¿no? Los españoles lo derritieron todo y luego se repartieron, ¿no? ¿No? Y de esa manera entra, ¿no? Con Manco Inca, ¿no? Muy bien, chicos, con eso estamos terminando, ¿ya? Esto lo estoy grabando y después yo lo voy a subir, si es que quieren ver esta segunda parte y los primeros 40 minutos, ya Derio, que tú no pudiste entrar, también ya está, de un rato lo subo. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces ahora que ya están acá, quería decirles que el sábado a las 11 de la mañana nos vamos a reunir para el repaso de Historia Universal, porque yo también lo voy a dar al Historia Universal. ¿Ya? En Historia Universal yo he visto, son 5 temas. En Historia Universal es Egipto, Mesopotamia, Grecia, los pueblos bárbaros y el Imperio Carolingio. ¿Ya? El sábado voy a enseñar eso. ¿Entendido? A los 2 salones juntos, ¿ya? Primero y segundo. ¿Alguna pregunta antes para que se puedan ir? ¿Todo claro? Ya. Entonces, chicos, así quedamos y nos encontramos entonces el sábado, ¿no? Bueno, mañana ya en clase, ¿no? Creo que mañana me toca con los dos. Tutoría con primero y con ustedes me toca historia, ¿no? Chicos de segundo, sí. Mañana ya nos encontramos, ¿ya?
Muy bien. Listo, chicos. El rol de exámenes empieza mañana, 5 de la tarde, tienen examen de Historia Universal, ahí con la profesora Reina, ¿no? Reina les enseña, ¿no? Ya, tienen examen de Historia Universal mañana a las 5. Todo secundaria, ¿no? Muy bien. Cuídense. Nos vemos, nos vemos. Ya, profesor, gracias. Chao, chicos, cuídense, cuídense.